Hola, muy buenas tardes, un gusto saludarles. Soy Ana Vargas y el día de hoy voy a estar platicando con ustedes respecto de un tema que me parece muy importante, particularmente para aquellos que tienen hijos en etapa adolescente. Y bueno, no necesariamente tiene que ser para padres, puede ser también para todos aquellos miembros de la familia, amigos, conocidos y gente cercana que está en contacto con adolescentes. He preparado este pequeño taller para compartir con ustedes y espero que sea de su agrado. Voy a estar compartiendo mi pantalla y también tratando de dirigirme hacia ustedes, así que pues nada, arrancamos y mucho gusto. Bueno, pues para comenzar tengo aquí la presentación. Este trabajo es a cargo de la Universidad Tecnológica de México, a quien le agradezco la oportunidad de poder realizar este trabajo. A continuación, bueno, tengo aquí un pequeño resumen de lo que vamos a ver, una presentación, introducción, relaciones de los adolescentes en el ámbito familiar, amigos y pares, escuela y conclusiones. Bueno, pues yo soy Ana Vargas, actualmente soy estudiante de psicología en la Universidad Tecnológica de México y bueno, yo soy también abogada y tía. Esto se los menciono y creo que es importante mencionárselos porque, bueno, no soy mamá, pero sí soy tía y soy una tía súper consentidora y súper cariñosa y súper amorosa, pero sí hay una parte de esta relación con mis sobrinos que me preocupa. Ahorita son chicos, tiene 7 años la más grande, los que siguen tienen 4 y la más bebé tiene 10 meses, o sea, son muy bebitos. Pero eventualmente, como todos fuimos, ellos serán adolescentes y creo que es muy importante que estemos preparados para apoyarlos y acompañarlos en esta etapa desde la posición que tengamos, no importa cuál sea. ¿Ok? Entonces, bueno, les comparto aquí otra vez. La adolescencia la podemos definir como este periodo de transición entre la niñez y la edad adulta. Podemos decir que la adolescencia se divide en adolescencia temprana entre los 11 y 13 años, adolescencia media entre 14 y 17 años y adolescencia tardía entre los 18 y 21 años. ¿Qué es lo que sucede en la adolescencia? ¿Cuáles son los principales cambios que van a presentar estos niños diagonal adultos que están ahí en esa lucha? Bueno, pues obviamente, como sabemos, lo principal o lo que se ve a primera vista van a ser los cambios físicos. Y estos cambios físicos de pronto pueden tener mucho impacto en cómo se vive el adolescente y en cómo evoluciona y en cómo desarrolla su personalidad. De esto va a depender también su seguridad, su identidad, su relación con los demás. Entonces, esta es una parte importante. Los cambios no solo van a ser físicos, también van a ser psicológicos y obviamente también van a ser cognitivos, ¿no? Van a ir procesando la información y aprendiendo otras cosas. Como les comentaba aquí, el segundo punto que tengo es la construcción de la propia identidad. Esto, bueno, pues significa este desprendimiento de los padres y de esos patrones para construir su propia identidad. Están en una etapa de definir quién soy yo, qué me gusta a mí, qué no me gusta a mí, cómo soy yo, ¿no? Empiezan también con esta etapa de despertar sexual y de construcción de la identidad sexual. Y algo muy importante es la necesidad de pertenencia. Es una etapa en la que los jóvenes suelen aislarse un poco, pero al mismo tiempo sienten esta necesidad de pertenecer a un grupo, de pertenecer a una sociedad, de sentirse integrados e incluidos, ¿no? Y por esto, pues bueno, es muy importante el entorno. Vamos a continuar y como parte del entorno vamos a ver quiénes son las personas que son más importantes en su medio y en su vida.
Obviamente, pues algo que será súper importante es el núcleo familiar y por eso los padres y los hermanos van a jugar un papel esencial. Como les comentaba, los adolescentes tienden a esta fase de aislamiento eh, bajo la premisa de que se están separando de sus padres, entonces no quieren ser como ellos, no quieren hacer las actividades que hacen ellos y necesitan este tiempo para reflexionar internamente, para entenderse, para pensar, para estar consigo mismos, precisamente para construir esta identidad que les estaba yo comentando, ¿no? Eh, a partir de aquí, pues van a tener su desarrollo como persona y pues es importante con quienes están interactuando. Los padres van a ser un poco rechazados, por decirlo de alguna manera, pero al mismo tiempo los hermanos también pueden ser como una imagen de conflicto, no porque no se lleven bien o no porque no tengan cosas en común, sino por esta misma necesidad de decir, a ver, yo soy yo y tú eres tú y cada quien hace lo suyo y cada quien está en sus cosas, ¿no? Como para evitar confundirse o perderse en el otro. Bueno, aquí tenemos que pueden existir factores de riesgo. Estos factores de riesgo pueden ser de amplio espectro o específicos, pero asimismo también pueden haber factores de protección. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Bueno, pues se trata, cuando hablamos del amplio espectro, se trata de cosas que son circunstanciales, cosas del medio ambiente, cosas del entorno. Y cuando hablamos de específicos, pues hablamos de conductas o de acciones muy claras, ¿no? Muy puntuales. Aquí podemos distinguir, por ejemplo, en el amplio espectro, qué sería el entorno familiar. O sea, si es una familia unida, una familia que se lleva bien, una familia que se respeta, o si es una familia que está completamente disfuncional, que los papás posiblemente no estén juntos, que haya insultos y que haya peleas y gritos. Todo esto obviamente va a repercutir y puede representar un riesgo en contraposición de una familia que está muy unida, muy cercana y bueno, obviamente habrá pleitos y habrá discusiones porque es la naturaleza de la fase. Sin embargo, pues va a haber un soporte, ¿no? Va a haber un medio de contención. Y cuando me refiero a los factores de riesgo o factores de protección específico, pues son conductas muy claras, ¿no? Un factor de riesgo, pues es aquel adolescente que empieza a incurrir en ciertas conductas adictivas, por ejemplo, ya sea con el alcohol, con las drogas, con el cigarro. Eh, las chicas que se embarazan prematuramente, y bueno, asimismo, los factores específicos que van a generar protección, pues va a ser la incorporación en un deporte o en alguna actividad creativa, artística y este tipo de circunstancias que también proporciona mucha seguridad. Ahora, ¿qué pasa? ¿Quién es la siguiente o el siguiente grupo de personas importantes para un adolescente? Bueno, pues aquí como lo pueden observar son los pares y los amigos. ¿Qué pasa con los pares y los amigos? No todos los pares van a ser amigos, ni todos los amigos necesariamente van a ser pares. Y creo que esto es muy importante y tenemos que estar al pendiente de esto. Obviamente, pues los adolescentes van a tener interacción con otras personas, normalmente con sus compañeros, con sus primos, con amigos, etcétera. Y todas estas figuras van a ser de gran influencia para el adolescente. Entonces, tenemos que estar muy alertas de qué influencias están repercutiendo en los adolescentes para saber si son positivas o negativas y si existe algún riesgo, ¿no? Suena muy trillado el que tu mamá te decía, es que ese muchachito no me gusta o esa chamaquita no me cae bien y entonces como adolescente uno dice, ay, o sea, ya, tranquilícense, no pasa nada. Pero sí pasa, porque si efectivamente esa persona va a ser una mala influencia, pues la historia puede no terminar tan feliz como uno quisiera. Entonces sí es importante poner atención. Eh,
¿Qué otras circunstancias de suma importancia? Bueno, pues el ámbito escolar. Claramente en esta etapa los chicos y chicas están en secundaria, prepa, y bueno, pues aquí es donde van a adquirir una visión social e intelectual, es decir, van a ampliar sus capacidades cognitivas, van a tener conocimiento nuevo, van a tener elementos nuevos de los cuales puedan basarse para dar sus opiniones, para construir sus propias teorías e inclusive para construir su identidad. Obviamente el desarrollo cognitivo es importante, pero tan importante lo es como lo es la adaptación social, la integración, lo que decíamos, ese sentimiento de pertenecer a un grupo. Y bueno, como sabemos, uno de los problemas importantes en esta época es la deserción escolar. Y la deserción escolar también tiene mucha relación con todos estos antecedentes que hemos hablado, ¿no? De cómo es la familia, cómo son los hábitos, cómo son todas las circunstancias que los rodean. Y esto es importante cuidarlo. Y bueno, también en el ámbito escolar es donde se van a establecer metas profesionales para el desarrollo futuro. Entonces es por eso que hay que tener este ámbito también muy controlado. Pues, ¿quiénes van a ser los que influencien en los adolescentes? Todos estos que ya vimos, ¿no? Los padres, los compañeros, los iguales, el ámbito educativo, los maestros, los coordinadores, etcétera. Y esa influencia va a ser determinante para el desarrollo de esa personalidad. Y bueno, ¿qué podemos concluir de todo esto? Aquí les pongo unas conclusiones que me parecen esenciales. Creo que algo básico es el entorno familiar. Entiendo perfectamente que la vida no es como la quisiéramos o como la soñáramos, pero sí debemos de procurar siempre que el entorno familiar sea sano, sea bueno, sea de respeto, sea de atención. ¿Qué relevancia tienen los valores y los hábitos? Bueno, aquí es cuando, o sea, no es que el adolescente se reinvente de cero, el adolescente va a encontrarse a sí mismo a partir de lo que ya traía, de sus valores, de los hábitos. Esto es lo que le va a permitir inclinarse a una tendencia o a otra, preferentemente favorable si tuvo buenos valores, buena educación, buena compañía, etcétera. Aquí hay que tener cuidado también con el equilibrio entre padres e hijos. Claramente los padres tienen que marcar la batuta, pero también tienen que ser respetuosos de la individualidad de sus hijos. Tienen que respetar sus tiempos, tienen que respetar sus decisiones, siempre y cuando estas obviamente sean racionales, ¿no? Pero también tienen que darles chance de equivocarse. Aparte, a veces la sobreprotección no lleva a un buen desarrollo. Respeto mutuo es súper importante, ¿no? Así como los padres merecen respeto de los hijos también merecen el respeto de sus padres y no merecen a lo mejor que les estén interfiriendo en la vida, las llamadas, el celular, etcétera. Eso también hay que tenerlo en cuenta y hay que tener un sistema de control eficiente sin que sea invasivo y sin que sea humillante y ofensivo. Y finalmente, bueno, pues la integración familiar. Como adolescente no nos gusta estar con la familia, pero también es importante, también es un valor que hay que transmitir, ¿no? Entonces, no te pido que estés siempre, pero sí te pido que el domingo como familia comemos juntos. Y ahí se pueden expresar, se pueden sentir parte de ese grupo y eso les puede ayudar muchísimo a su integración de personalidad y obviamente a su construcción del yo futuro. Bueno, pues espero que esta plática les haya sido de utilidad. Muchas gracias por escucharme. Saludos y buenas noches.